General de ATSA, Delegación San Juan, el señor Alfredo Duarte. Muy buenas tardes, Alfredo. Castro Espinosa lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Creo que es valioso esto que decidió la CGT Nacional en reuniones que van teniendo. Ya hay un triunvirato y me gustaría saber que nos ayude a entender qué es lo que o cómo viene la actuación del sindicalismo argentino en esta etapa de un Milei que aparece queriendo renovar. Está bien, se puede renovar, pero también hay casta en un montón de lugares y creo que acá lo que está faltando es encauzar la economía centralmente, ¿no? Sí, efectivamente, una economía que viene a los sobresaltos hace muchas décadas, ¿no? Claro. Nosotros pasamos de un sistema político de justicia social a un sistema de neoliberal y así vamos, no tenemos un plan económico que se sostenga en el tiempo y de esta manera que la Argentina crezca y haya una justa distribución de la riqueza, ¿no? O sea, con trabajo fundamentalmente para todos aquellos que están en condiciones de trabajar. Hace rato que venimos con estos problemas, unos estatizan, otros privatizan, otros vuelven a estatizar y el problema siempre lo tiene el contribuyente, el trabajador, y ahora pareciera ser que con el actual gobierno nacional el tema de los trabajadores es el problema, los convenios colectivos de trabajo se quieren modificar, pero se habla mucho en este sentido. En definitiva hay que esperar que se presente cuál va a ser el proyecto definitivo, intentando indudablemente, por lo que se sabe, avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo, como si esto fuera la responsabilidad directa de la situación económica del país, y está muy alejado de la realidad, ¿no? Esto es lo que ocurre de hace muchos años en nuestro país. Los convenios colectivos de trabajo han venido a poner en su momento y actualmente también la dignificación de los trabajadores en relación de dependencia, fundamentalmente en el sector privado, ¿no? Claro, y uno estaba pensando también, Alfredo, que se habla tanto de la búsqueda de encontrar salarios justos cuando uno está viendo, por ejemplo, quiénes son los que van logrando reivindicar sus ingresos. Por ejemplo, podríamos hablar de los bancarios, que ellos tienen siempre, es una herramienta, un plus que ellos tienen siempre en un sector. Yo les llamo privilegiado porque ellos es muy difícil que no consigan los objetivos en el sistema bancario argentino que centralmente se subordinan porque ellos necesitan que los trabajadores. Con todo van haciendo un montón de modificaciones en la tecnología que va haciendo disminuir la cuantía de trabajadores. Y después, no recuerdo otro, puede ser el comercio, ¿no es cierto?, de la mano de Cavalieri, pero usted ve, y usted es una persona que defiende los intereses de los trabajadores de la sanidad y participa de una organización nacional que están pendientes siempre de la forma que centralmente los trabajadores, hay hasta de estrato, le podría decir, ¿no? Miren, en el sector salud va a ser muy difícil reemplazar a los profesionales, me refiero a los médicos, a los enfermeros, a los técnicos, al chofer de ambulancia, sí, a los administrativos, a los técnicos de diferentes, digamos, especialidades que son necesarios para atender la salud de la población. Ahí no creo que llegue la inteligencia artificial, pero bueno, es decir, lo que aquí se pretende es modificar para todos por igual, sin tener en cuenta la actividad de cada uno de los sectores. De todas maneras, nosotros esto vamos a discutirlo, no es bueno el avance. Mire, son todas prácticas que se hacen. En la década del 90 no hay que olvidarse que a los empresarios también se les dio, digamos, beneficios con disminución de aportes,
que iban a crear mayores fuentes de trabajo. ¿Se acuerda aquella expresión del ministro Cavallo que iba a derramar el vaso, iba a haber trabajo para todo el mundo? Esto no sucedió así. El empresariado argentino no avanzó, usó eso y no creó una sola fuente de trabajo. Y fíjese lo que hacen los empresarios, ¿no? Sobre todo los de las obras viales y todo esto, que ahora son todos arrepentidos, quieren devolver la que se llevaron y que no los metan presos. Yo creo que los tienen que meter presos y devolver la que se llevaron. Eso es lamentable, la situación de algunos pocos en la Argentina que se enquistan en distintos gobiernos y que lo único que hacen es ver cómo engrosan sus bolsillos en detrimento del resto de la población argentina. Esto también es cierto que se tiene que terminar de una buena vez, ¿no? Para que haya esto que dije anteriormente, justicia social y que se distribuya la riqueza entre todos quienes, por un lado, la producen, que en mayoría son los trabajadores que de distintas actividades que hacen su trabajo diariamente, ¿no? Esta es la realidad que nos toca vivir hoy actualmente. Claro, y también usted habla de la década del 90, fue una década tremenda, porque no solamente se redujeron los sueldos, no solamente hubo, fue la era Escobar, que les tocó trabajar, y mucho a ustedes en defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, Cristina se animó hasta dejar sin efecto el 82% móvil, que beneficiaba a jubilados y pensionados. Creo que en cada caso siempre hubo esta actitud temeraria de querer destruir la situación del trabajador, que es la columna vertebral, no lo digo yo, eso lo dijo Perón, ¿no? Sí, lo que sucede es que, le vuelvo a repetir, son situaciones cíclicas y a veces diríamos de situaciones de que tiene que generar confianza con una estrategia, un plan económico de crecimiento, no lo hace. Son cuestiones de momento. Uno emplea una forma de ver las cosas, el neoliberalismo, y por el otro lado está quienes han gobernado el país en los últimos años, el kirchnerismo, que tienen otra visión totalmente distinta y que están pagando las consecuencias por esto, ¿no? Y bueno, y en definitiva el que paga las consecuencias es el que menos tiene, el trabajador sobre todo, es el que paga las consecuencias de todos estos desaciertos que tiene la política argentina, que en algún momento se tendrán que poner o sentarse los referentes políticos más importantes de este país, elaborar un plan económico sostenible en el tiempo que contemple el bien común de la gente. Esto es así. Mire, por ahí usted mencionó el 82%, y usted vemos que la señora se raja la vestidura, baila en el balcón, hablando de los jubilados, pero ella vetó el 82% en su momento, que fue una conquista, es decir, que se dio en el Congreso. Está bien, no se logró, no fue una ley decisoria con los 2/3, pero bueno, era en respuesta a todos aquellos que han aportado a través del tiempo y recuperaban la movilidad en la jubilación. Pero ¿me entiende? Hubo un presidente, a nosotros, a los trabajadores de la sanidad, se llamaba Alberto Fernández, pospuso un viaje, demoró la salida del avión, según manifestó en un congreso de los trabajadores de la sanidad en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, para decirnos que se había demorado porque iba a firmar el proyecto de ley para otorgarle a los trabajadores el 82% móvil. Nunca lo mandó, fue y nos mintió descaradamente, porque esto es lo que han hecho todos y cada uno de los que nos gobierna. Y ahora el actual gobierno nacional quiere avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo, sobre las condiciones laborales, darle a los empresarios la posibilidad de discutir los salarios en forma individual, sin representación sindical, y como haciendo esta pretensión de hacer creer que los males de la Argentina está en los dirigentes sindicales, en las instituciones gremiales, y esto está muy alejado de la realidad. Nosotros nos dedicamos precisamente a otro tipo de cosas, a discutir condiciones salariales y laborales, y discutirle al capital, esto que nombró usted recién, como decía el general Perón,
discútale al capital condiciones salariales y laborales. Esta es la realidad y es lo que hay que seguir haciendo, entiendo yo. Sí. Pero al capital también hay que darle seguridad jurídica que en este país no existe, porque como le dije al principio de la nota, unos privatizan, otros estatizan, otros vuelven a privatizar y otros estatizan. Así son los juicios que tenemos en el resto del mundo y que nos traen dificultades. Y en esto hay empresarios argentinos metidos en esta historia. Esto lo sabemos todos. Claro, claro. Ahora, Alfredo, usted que ya en unos días más asume nuevamente la Secretaría de AXA, reelecto en las últimas elecciones, bueno, y a nivel nacional tenemos, le decía, una nueva conducción. ¿Cuál es el análisis y cuál es la situación de Daer, que había renunciado y creo que le va a seguir porque le han pedido que les ayude también un poco él con la experiencia que tiene? Sí, hubo un cambio en la CGT, o sea, se venía planteando eso. Quienes han asumido creen que el diálogo es fundamental. Yo entiendo que es muy importante sentarse a discutir y acordar con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional te dice vamos a discutir, sí, pero en estos términos, o sea, y esto es lo que hemos decidido y esto es lo que vamos a hacer. Pero también es cierto, mire, que el pueblo ha votado, ha elegido y tenemos que ser respetuosos de lo que dice el pueblo, porque para eso somos gente de la democracia, ¿no? Entonces estas cosas hay que respetarlas. De todas maneras nosotros tenemos que salir a defender lo que entendemos que ha costado muchos años lograrlo a través de discusiones que son, en mi entender, derechos adquiridos y que se tienen que respetar porque no hemos generado ningún desequilibrio económico en el país. Todo lo que hemos logrado a través del tiempo en condiciones salariales y laborales de los trabajadores, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Alfredo, se viene seguramente, a usted le ha tocado actuar en muchísimas oportunidades en la provincia de San Juan. El sector privado está dispuesto a mejorar. La última información que tenemos es que el CIMIN está en situación bastante complicada, ¿no? Sí, hay otras instituciones que en definitiva han cerrado, como el Instituto Médico, el CIMIN, sí, el hospital privado, el colegio médico en definitiva tiene dificultades. Pero vemos que en todo el ámbito nacional ocurren estas situaciones en distintos sanatorios, obras sociales, por ahí la propia que tiene, en el caso nuestro, que algunos sanatorios tienen que retenerle a los trabajadores los aportes de la seguridad social que tienen que ver con jubilación y sobre todo el que se adhiera a una obra social, los empresarios se quedan con esos aportes, no quieren transferirlos, no quieren transferir tampoco cuestiones convencionales que están tipificadas en el convenio colectivo de trabajo y que es un aporte solidario de los trabajadores hacia la institución gremial que los representa, pero bueno, y no quieren compensar. Esto hablo desde el punto de vista de la obra social OPSA que yo administro en San Juan, de los trabajadores de la sanidad. Muchos sanatorios no quieren compensar deudas, quieren que nosotros tengamos convenios con ellos, darle servicio a nuestros propios afiliados, trabajadores de esas mismas empresas, pero no quieren compensar deudas con lo que le deben a la institución de la obra social, ¿me entiende? En este caso, OPSA. Y bueno, y es así todo. Los empresarios no quieren pagar los aportes y contribuciones de ley y te cortan los servicios o hay profesionales agrupados en colegiaciones obligatorias en la provincia de San Juan que cobran valores que ellos entienden que les corresponde, pero ese valor la obra social tampoco lo puede afrontar porque los sueldos están deprimidos y encima no te transfieren los fondos, los propios actores propietarios de los sanatorios, ¿me entiendes? Claro, no claro, sé si soy claro lo que estoy explicando. Absolutamente. Es una situación bastante compleja y difícil. Claro. Y bueno, estamos ahí en un punto de inflexión
y bastante complicado, y nosotros aspiramos a que esto se supere rápidamente, claro, también y podamos llevar tranquilidad a los trabajadores de la sanidad, ¿no? Y en el sector público las cosas están, por lo menos tienen un diálogo muy fluido con las autoridades del gobierno sanjuanino, ¿no? Sí, efectivamente, nunca hemos tenido problemas, actualmente tampoco. Hemos discutido las condiciones, se han aplicado tal cual lo habíamos acordado en su momento, los incrementos en función de los datos de la inflación, y esto se aplica en la provincia y se mejoran algunas bonificaciones especiales que tenemos en nuestro sector público, ¿no? En ese sentido estamos avanzando. El salario tampoco alcanza, pero también es cierto que se está pagando. Aquí en esta provincia no hay que olvidarse también que nos bajaron los sueldos, después hubieron gestiones que donde 2 o 3 meses no nos pagaban los salarios. A eso no tenemos que volver nunca más, ¿me entiendes? Claro. Me pregunta un oyente, Alfredo, en el caso de Colegio Médico y el CIMIN, sigue en situación así, digamos, que puede pasar cualquier cosa con la posibilidad de cierre, de venta, de alquiler. Están en esa situación el Colegio Médico, ¿no? Sí, nosotros teníamos una reunión prevista en la Subsecretaría de Trabajo, donde ya las autoridades del Colegio Médico debían de llevar una propuesta con respecto a esto que usted manifiesta, y el resultado fue que se postergó la reunión, nos informó la Subsecretaría de Trabajo, por pedido de las autoridades del Colegio Médico, por cuanto todavía no llegaban a un acuerdo con algunas instituciones o algunos capitales que quieren hacerse cargo sobre todo del CIMIN, ¿no? Bueno, pero siempre estamos expectantes a que las autoridades del Colegio Médico encuentren los referentes o las personas o las instituciones o los capitales que vengan para superar la situación de crisis que tienen actualmente en este sanatorio, y que nosotros pretendemos que no se pierdan las fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, y esto de tener el diálogo fluido con el gobierno hace que ustedes puedan hacer un seguimiento de muchas cosas que siempre se necesitan acordar, y bueno, el sector privado tendrá que ser responsable también y no pensar que esto se soluciona suspendiendo reuniones, sino estando activos y poder compartir, con este caso, con el gremio de ATSA, con la gran voluntad que tienen sus autoridades recientemente reelectas, y que acá la situación necesita que se vaya corrigiendo, porque, ojo, son muchos trabajadores que están peligrando su labor. Sí, efectivamente, nuestra mayor preocupación es esto, mantener la fuente de trabajo, pero tampoco a cualquier precio. Claro. Así que se cumpla con el pago de los salarios, se respeten los convenios. Nuestra actividad es muy específica y puntual. Mire, somos servidores públicos de atender la salud de la población, y esto no puede andarse tomando medidas restrictivas, porque no sirve. El paciente necesita ser atendido como corresponde en cualquier institución, ya sea pública o privada. En definitiva, la salud es de orden público, y por lo tanto tiene que estar todo el personal necesario para ser atendido como corresponde. ¿Que es una situación difícil? Sí, es una situación difícil, complicada, pero también que todos los sectores tenemos que acompañar, porque hay algún sector de estas asociaciones médicas, por ejemplo, que pareciera ser que no han entendido la situación de gravedad que pasan los sanatorios, donde ellos mismos internan y llevan pacientes para que recuperen su salud, ¿me entiendes? Trato de ser claro en esto, y quieren cobrar valores de prestaciones por sobre la realidad que estamos viviendo. Yo creo que es un momento de repensar todo y buscar alternativas que permitan que la salud vuelva a tener su dinamismo de atención, y todos los que trabajamos en el sector se nos cumpla con las condiciones salariales y laborales que debe tener cualquier persona para llegar holgadamente a fin de mes, ¿no? Alfredo Duarte con nosotros acá en Resumen de Noticias por Radio Alas. Muchísimas gracias, Alfredo, por estos minutos, ¿eh?
Yo les agradezco a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahí estaba el secretario general de AXA Delegación San Juan, recientemente reelecto. Pocos días más van a presentarse nuevamente al acto que se hace habitualmente cuando hay recambio de autoridades. Continúa al frente Alfredo Duarte y bueno, y un equipo nuevo también, renovado, con dirigentes jóvenes, pero en este caso mujeres, que se han incorporado y han triunfado en las recientes elecciones.